Ahora no puedes pedir perdón por ellos sin antes tú haberles perdonado. Entonces, Esteban y nuestro mismo Señor Jesucristo ponen ese ejemplo de perdón. Entonces, no hay ofensa, el Señor no puede perdonarnos. También no hay ofensa que nosotros realmente con la guía del Espíritu y el poder del Espíritu podamos realmente perdonar. Y realmente hay situaciones bien complicadas en la vida, complicadas, realmente tristes de escuchar, lamentables de saber. Pero aún esas pueden ser reivindicadas. Hay relaciones que se pueden restablecer y realmente librarnos de todo resentimiento y venganza. Continuamos con la parte quinta de la oración de nuestro Señor Jesucristo acerca del Padre Nuestro. En esta petición vamos a estar observando el perdón de los pecados y también el reflejo que nosotros tenemos con las personas que pueden atentar contra nosotros. En esta ocasión vuelvo a estar con el buen doctor. ¿Cómo está, doctor? Hola, buen día, profesor. Un saludo a todos y esperamos que sea de bendición. Habíamos ya comentado que en esta serie se dividían en su mayor parte en 6 peticiones. Algunos lo dividen en 7, pero nosotros, pues, por la mayoría de las personas estudiadas, los teólogos, pues también vamos a continuar con esas 6 divisiones. Ya estamos en la quinta, ya estamos por terminar. Y durante esta jornada de estar exponiendo ha sido de mucha bendición para mí el estar estudiando las peticiones. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti con estas peticiones que hemos estado estudiando? Fíjate que ha sido no solamente algo teórico, no conocer algo doctrinal o algo que nada más alimente la mente, sino que estas enseñanzas tienen que transportarse a la práctica y en la oración, que debe ser pues un medio de gracia continuo y cotidiano en todo cristiano. Estas enseñanzas realmente se transforman en una muy buena herramienta realmente práctica. O sea, sí ayuda y no se queda en el papel, sino está en nuestras vidas diarias. Y es bien interesante que nuestro Señor Jesucristo, siendo Él Dios, siempre estaba orando. ¿Por qué crees que siempre estaba orando? Porque vemos que oraba en la noche, en la mañana, se tomaba su tiempo para tener esos momentos íntimos con Dios. Yo creo que por dos causas. Primeramente porque Cristo tenía una comunión en la Trinidad con el Padre y con el Espíritu, una comunión eterna. Y esa comunión pues se necesitaba estar activa. Pues la oración pues alimentaba y hacía que la comunión sea continua. Y segundo pues porque Jesucristo tenía una gran tarea frente a de él, la tarea que el mismo Dios Padre se la dio y necesitaba ese poder, ese consuelo, eh, esa pues apoyo del Dios Padre para poder cumplirla de una forma perfecta. Y ahora que hemos estado viendo parte por parte, continuamos entonces con esta quinta petición que dice, y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, dice en la Reina Valera, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta petición es peculiar porque empieza con el y. Recordemos que el anterior es danos el pan nuestro de cada día. Y esta petición empieza con una conexión con el anterior. Es interesante ver que en el sustento físico también hay una necesidad del sustento espiritual. Así como pedimos de todo aspecto terrenal, toda habilidad, toda bendición, como lo vimos en el episodio pasado, rápido.
llegamos a lo espiritual. Veamos también que la sexta petición tiene que ver con nuestra espiritualidad. Es algo muy importante saber que este cuerpo que tenemos es pasajero, los problemas y las deudas y las situaciones que podemos tener son pasajeros, pero nuestro Señor nos enfoca a la importancia de la vida espiritual y nos menciona el perdón, dice, y perdona nuestras deudas. Y como lo dices bien, profesor, no solamente eres de carne y hueso, no solamente necesitas alimento o vestir. De igual forma, tienes necesidades espirituales, necesidades internas que tal vez no se puedan ver, como cuando se te rompe un tenis, pues es evidente que necesitas otros tenis. Estas necesidades espirituales no son a veces visibles, pero son tan apremiantes y más importantes a veces que lo material. Y Jesucristo, así como nos da sustento a nuestro cuerpo, también sustenta nuestras almas con el perdón de pecados. Y este perdón de pecados viene acompañado con una palabra que nos va a dar luz acerca de qué es el pecado. Y la palabra clave aquí es deuda. Doctor, yo he visto cómo las personas se llenan de deudas y entran a una situación en donde van los cobradores a sus casas. Y estos cobradores van y tocan muy fuerte sus puertas y en ocasiones llegan a alegatos, a discusiones, pero siempre es reconocible que las personas cuando tienen deuda pues se llenan de vergüenza en esas situaciones, de temor, de miedo por aquella persona a la que se le debe. Vaya, eso tal vez en algunas instituciones, pero también hay situaciones en donde las personas piden prestado a otras personas que no es un local en sí, sino son personas. Bueno, esas personas viven con el miedo de que les puedan hacer algo. Y es eso una característica de estas deudas que tenemos con Dios. Si tú te fijas, nos menciona esa deuda y esa deuda que tenemos con Dios nos llena de temor en nuestra vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esta petición? Que todas las personas son deudoras. Tú y yo, doctor, y todas las personas que conocemos y que han habitado en esta tierra, tienen una deuda con Dios. Y cuando Jesucristo menciona que debemos de pedir por nuestras deudas, nos está diciendo, ustedes son todavía pecadores, todavía hay carnalidad en ustedes, todavía hay una consecuencia en ustedes de la naturaleza caída, todavía están inclinados al mal. Entonces, una de las cosas que uno acepta en esta petición es la culpabilidad, el pecado y la vergüenza que trae todo eso. La deuda, como mencionas, o sea, es vergonzosa y nos pone en una situación delante de Dios. Al final, esa deuda será cobrada. Las personas vivimos en una situación muy cómoda en donde postergamos en ocasiones pedirle perdón a Dios. Las personas que no conocen a Cristo o que lo rechazan tienen una falsa concepción, esa falsa concepción de que no existe Dios o que Dios va a ser muy indulgente para con ellos, pero al final todos seremos llamados a cuentas en ese juicio final y nosotros como deudores encararemos a aquella persona que nos exige y que nos ha dado. Pero ¿en qué cuestión somos deudores de Dios? ¿Por qué somos deudores de Dios? ¿Cómo es que le debemos a un Dios infinito? Bueno, el Señor, al ser nuestro creador y sustentador, pues pide que sigamos sus caminos y lo obedezcamos. Él tiene una forma de actuar, tiene mandamientos, tiene sus caminos y Él espera y demanda de nosotros que lo sigamos, que seamos santos como Él también, Él es santo. Es cuando nosotros no cumplimos sus justas y santas demandas, pues cometemos esa gran deuda. Esa deuda entonces nos pone en manifiesto cuál es nuestra situación delante de un Dios santo. Esta deuda que tenemos es acumulable. ¿Por qué es acumulable? Porque si
te fijas, está pegado con danos el pan nuestro cada día. Todos los días necesitamos el pan, todos los días necesitamos su perdón. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos, todos los días estamos aumentando esta deuda y es una deuda que no podemos pagar. Por eso empieza con perdona nuestra deuda. Es una deuda que tiene una persona que está en bancarrota. Nosotros estamos en bancarrota, no tenemos ni un solo mérito para pagar esta deuda que tenemos con este Dios santo. Así que si nos presentamos delante de Dios en el día de nuestra muerte, sin nada que ofrecer para pagar esta deuda, pues afrontaremos estas consecuencias eternas. Y esta deuda que tenemos para con Dios es algo que es urgente. Yo creo que es por eso que nuestro Señor Jesucristo pasa rápido a esta quinta petición. Es bien importante que todo cristiano sea consciente de sus pecados, no solamente de su naturaleza pecaminosa, sino de los pecados concisos que cometemos día con día. Un cristiano debe ser consciente de su enojo, de su venganza, debe ser consciente de sus limitaciones, de su vergüenza al no predicar, todos esos pecados que desde un principio que amanecemos en las mañanas empezamos a hacer. Yo creo que es muy sano para la fe y para la esperanza y para el amor hacia Cristo reconocer ese pecado diario, como tú dijiste, profesor. Es por eso que se relaciona con el pan diario. Y sí, lo dijiste muy bien. Esa situación que tenemos todos, yo creo que es algo que es muy apremiante. Debemos tener en cuenta que esta deuda que tenemos para con Dios no lo podemos pagar por nosotros mismos y solamente tenemos una escapatoria. Y esta escapatoria es por medio de Jesucristo. Jesucristo es ese precio que paga nuestra deuda y que nos deja en libertad y que ahora le podemos mencionar como un padre. Es esa moneda, es ese cambio precioso, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nosotros, el cual nos hace libres. Y esta noción del valor de Cristo es algo que debemos de tener muy en claro. Nuestra situación delante de Dios es una que que no tambalea. El valor de Cristo delante de Dios es algo precioso que no nos debe de llenar de duda. Nuestra deuda ha sido pagada por medio de Jesucristo y es por eso que podemos seguir pidiendo perdón. Ahora la pregunta es, ¿por qué pedimos perdón los cristianos? Y hablando de los cristianos, de los que tenemos fe y hemos sido nacidos de nuevo, ¿por qué es que pedimos perdón si es que Jesucristo ya pagó toda nuestra deuda? Pues el perdón va en crecimiento. El perdón va profundizándose y va madurando. Entonces, aunque tal vez desde un principio, la primera oración de arrepentimiento que hacemos, pedimos perdón, un cristiano al madurar, su perdón también madura y se hace más real y se hace más consciente y se hace con más dolor y se hace con más fervor. El crecimiento, así como los días pasan, así también en el arrepentimiento va pasando y va madurando. Es sano para el cristiano arrepentirse. La esperanza crece, la fe también. Es un excelente ejercicio para la fe, el arrepentimiento y el conocimiento del pecado. Esa, como mencionaste, esa progresión del sentimiento del perdón, del arrepentimiento, de la aplicación de la justicia es algo que es bien importante. Recordemos, como mencionó el doctor, somos perdonados de una vez por todas. Cuando pedimos perdón, nuestro Señor nos limpia de una vez por todas. Ese precio queda pagado, como dice en Colosenses 2:14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces nuestro Señor Jesucristo pagó esa deuda. Pero entonces, ¿por qué pedimos perdón? Como bien dijo el doctor, aplicamos ese perdón en nuestro corazón. Somos más conscientes de los pecados que cometemos.
nos arrepentimos. Ahora, el arrepentimiento es algo esencial. No es que sea el pago, que si nos arrepentimos Dios nos da perdón, sino que es un requisito que es mediante la fe cristiana. Cuando tenemos fe y nos arrepentimos, nuestro Señor nos perdona. Él tiene misericordia para perdonarlo, pero no está obligado, es dentro de su misericordia. Entonces, este arrepentimiento que tenemos en nuestra vida cotidiana se debe de aplicar en la oración. Y el arrepentimiento no solamente es sentirse mal por los pecados y nada más pedirlo de una forma externa, sino volvernos hacia Dios y ponernos a sus pies para no caer de la misma forma en la que lo hicimos. Pero esa deuda que tenemos con Dios, entonces pedimos que nos limpie de toda mancha. ¿Cómo ha sido tu sensación del perdón en tu vida cristiana? Yo creo que hay una situación bien importante que hay que notar, que es lo que tú estabas mencionando, que Dios nos perdona, pero esa sensación de perdón en ocasiones no es tan segura. ¿Cómo es que has luchado tú con esas situaciones en las que tú pides perdón, pero no te sientes perdonado? Bueno, los teólogos cuando hablan de esta petición, toman la segunda porción de la petición para confirmar que Dios te ha perdonado. Dice, y perdonan nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Tal vez me voy a adelantar un poco, pero cuando el cristiano perdona de una forma sincera a toda la gente que te ofende, es una muestra y una confirmación que Dios también te ha perdonado. No es un requisito, que quede bien claro. No es un requisito que si tú perdonas, Dios te va a perdonar. Entonces, no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Pero para que, para que tú sientas que una de las confirmaciones, porque hay varias, una de las confirmaciones es que el Señor a ti te mueva perdón. Y si tú, siendo imperfecto y inclinado al enojo y a la venganza, pues llegases a realmente perdonar a las personas que te ofenden, pues con mucho más razón, nuestro Padre Celestial que es perfecto y misericordioso. Entonces, una de las formas en que realmente puedo estar seguro que Dios me perdonó es porque yo en consecuencia de la misericordia de Dios puedo perdonar a los que me ofenden. Y yo creo que cuando vemos la gran ofensa que es el pecado contra Dios y cómo ha sido su misericordia para nosotros, tendemos a demostrarlo en nuestras relaciones también y perdonar a las personas. Yo en lo particular, cuando yo pido perdón, yo sé que en ese mismo momento que pido perdón, el Señor me ha perdonado, porque Él así lo ha prometido. Y cuando lidio con ese sentimiento, sé que esa sensación o ese sentimiento es subjetivo, que él puede variar, que no es seguro, pero hay una cosa segura, que Él nos perdona. Y como dice en Primera de Juan, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nos sintamos con ese peso y esa conciencia herida, debemos de ir constantemente al Señor, suplicándole de que nos dé esa sensación de perdón. Porque una cosa es sentirse perdonado y otra cosa es ser perdonado. Em, Cuando uno peca como cristiano, uno lastima la conciencia, la hiere, ofende a Dios, pero ese enojo que Dios tiene no es un enojo que es un enojo de ira y de destrucción. Es más bien un entristecimiento de que no estamos yendo hacia su camino y como un padre nos disciplina en amor. Entonces, no debemos de ver a Dios como un Dios enojado y como un Cristo intercesor y tierno, sino todo lo contrario. Dios es un Dios misericordioso, que envió a su Hijo misericordioso también a perdonarnos. Entonces esa sensación de perdón que a veces no concuerda con nuestra justificación, pues no debemos de anclarnos a esa desesperación, esa tristeza que puede permanecer, sino todo lo contrario, seguir
persistentes y no invalidar a Dios, porque ese sentimiento invalida la palabra de Dios. No sé si tienes algo que mencionar acerca del sentimiento del perdón. Y fíjate que a veces el perdón no es acompañado con la paz o la tranquilidad. Es ahí donde la fe es la que debe de actuar. A veces no nos debemos de hacer caso ni cómo nos sentimos a nosotros mismos, sino lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que pidamos perdón por nuestros pecados, hagámoslo. Y si la palabra de Dios dice y Él perdona, creamos que Él perdona. Aunque nos sintamos condenados, yo creo que eso es una artimaña del diablo. El diablo lo que hace es mostrarte tu propio pecado y convencerte que es imperdonable, que la misericordia de Dios es corta, que ya lo colmaste, que ya nada más queda impaciencia para contigo, ya pecaste lo suficiente, la gracia de Dios no puede alcanzarte. Y todo eso es pues mentiras del diablo. Y la verdad de Dios es que si uno se acerca con arrepentimiento verdadero y fe, Dios perdona cualquier ofensa. Como menciona el catecismo de Heidelberg, este catecismo reformado en la pregunta, ¿cómo es que eres justo delante de Dios? Y responde, por la sola y verdadera fe en Jesucristo. Aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, de no haber guardado jamás ninguno de ellos, y de estar todavía inclinado hacia todo mal, a pesar de todo, sin ningún mérito propio y de pura gracia, Dios me concede y acredita la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si jamás hubiese pecado o sido un pecador, o como si hubiese sido obediente a la perfección, como Cristo fue obediente en mi favor. Todo lo que tengo que hacer es aceptar este don con un corazón creyente. Entonces este catecismo de Heidelberg nos pone a relieve este perdón de esta deuda que tenemos delante de Dios que cometemos constantemente. Entonces debemos de avanzar con alegría, tomar este perdón como nosotros, para nosotros, y continuar en santidad. Yo creo que esa es una situación muy importante, que cuando caigamos, sigamos luchando y no utilicemos esta gracia para pecar más. En cuanto a lo que mencionaste, doctor, yo creo que es algo bien importante ese perdón, que es la segunda parte de la quinta petición. No solamente estamos pidiendo para que nos perdone Dios, sino que para que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate que cuando vemos la gran deuda que Dios nos ha perdonado, nosotros también podemos perdonar. ¿Cómo ha sido tu relación con el perdón hacia las personas? ¿Cómo has aplicado este perdón que Dios te ha dado a ti en tu corazón? ¿Cómo lo has extendido con las ofensas que te han hecho las personas? Fíjate que el pecado en el corazón del hombre ha destruido tres relaciones. La relación entre Dios y el hombre, la relación entre hombre y la relación el hombre con el cosmos, o sea, con el mundo. Entonces, si nosotros ofendemos a Dios, de igual manera tendemos a ofender a nuestro prójimo. Entonces es común que nos topemos no solamente con nuestros propios pecados diariamente, sino que nos topemos con los pecados de los demás. Y esos pecados de los demás son ofensivos hacia nosotros. Y eso no, fíjate, profesor, yo creo que uno como cristiano debe entender que los pecados de los demás sí nos dañan, sí nos lastiman y van contra nuestra integridad y van contra nuestro gozo y alegría. Eso es algo que cualquier persona con buen razonamiento entiende. Ahora, si uno empieza a restaurar por la gracia de Dios la relación entre Dios y uno, por Cristo Jesús nada más, en consecuencia también se va restableciendo las relaciones de persona con persona. Y cuando aquí dice
como nosotros perdonamos a nuestros deudores o los que nos ofenden, nosotros no les estamos quitando la ofensa del pecado, porque ese solamente es trabajo de Cristo. Lo que nosotros estamos declarando ahí es que en nuestro corazón no albergamos resentimiento, odio o ira. No tenemos ningún deseo de venganza contra las personas que atentan contra nosotros. Eso es lo que quiere decir esa segunda porción de la petición. El cristiano no debe de albergar ningún tipo de deseo negativo o adverso contra el prójimo. Al contrario, deberíamos en nuestras propias capacidades no solamente no vengarnos, sino tratar de que hagamos todo en beneficio de nuestros propios enemigos. Fíjate que qué difícil es la aplicación de esta parte. Y yo creo que sí demuestra en verdad ese perdón que Dios nos ha dado, porque si no fuera por ese perdón que Dios nos ha dado, no pudiéramos perdonar a las otras personas de corazón. Y eso yo lo veo constantemente en las relaciones que yo tengo. En particular, yo le he dicho a mi esposa, yo creo que no pudiéramos vivir una vida de matrimonio tranquila y con armonía si no hubiera sido por nuestro Dios que nos ha perdonado. Porque en el matrimonio y en las relaciones más cercanas es donde más solemos herirnos. Y si no fuera por ese perdón que Dios nos ha dado a nuestro corazón, pues mi esposa no me perdonaría tan sencillo, ni yo a ella. Y no solamente eso, me ha tocado situaciones, doctor, que han sido muy hirientes para mí, en donde me han ofendido, en donde se han burlado, me han minimizado. Pero recuerdo, como mencionas, que primero no hay que guardar resentimiento porque nuestro Señor no guarda resentimiento. Él dice que cuando Él nos perdona, echa las iniquidades hasta lo más profundo del mar. Em, y ese es el corazón que anhelo tener cuando me ofenden. Pero también de que no guarde, como tú bien dijiste, esa venganza. Yo creo que es algo de que en ocasiones solemos desear, como con los salmos de reivindicación. Ah, Señor, págales conforme a sus pecados y que caigan como nos hicieron caer. Pero yo creo que nuestro corazón debe de tender más a la misericordia, hacia el perdón, hacia la paciencia a las otras personas. Y ponerle también, hay ocasiones que son cosas muy graves, pero ponerle en las manos del Señor que Él es el vengador de nuestra causa y que Él tomará asunto en cualquier situación. No habrá nada que no se le escape a nuestro Señor. Y debemos de descansar en que Él es el que nos vengará. Fíjate que sí hay cosas, como lo dijiste, hay cosas muy serias, o sea, entre personas realmente cometemos cosas hasta que ponen en riesgo la vida del prójimo. Sí hay cosas que nos lastiman de por vida. No estamos hablando de una mirada fea o de unas palabras ásperas, sino de acciones continuas o hábitos que lastiman a nuestro prójimo. Y son cosas que, si no fuera por la gracia de Cristo, la gracia de Dios, no podíamos perdonar. Pero créanme que cuando Dios habla, o Cristo más bien nos enseña este Padre Nuestro, nos está diciendo que así como el arrepentimiento va creciendo, así también el perdón va madurando. Entonces, cuando uno quiera perdonar a alguien, pues también el perdón va profundizándose poco a poco. No podemos perdonar de un día para otro grandes ofensas, pero sí tenemos el deseo de hacerlo. Y Dios nos lo permite un día, realmente no tener resentimiento, ni enojo, ni ira contra las personas que realmente nos ofendieron. Fíjate que estaba viendo un video acerca de un evangelista, no sé si lo has visto en internet, que es uno de Estados Unidos que se pone a predicar en las universidades. Y él menciona que, hablando del perdón, que cuando las personas le han ofendido, él los perdona, pues cuando pasa. Pero al día siguiente se vuelve a enojar porque se acuerda. Y yo
también me pongo en esa situación. Yo recuerdo situaciones en las que hubo personas que me ofendieron. Y él menciona, bueno, es que cuando lo vuelvo a recordar, lo vuelvo a perdonar. O sea, yo creo que en el recuerdo del enojo uno debe de volver a aplicar ese perdón y suplicarle a nuestro Señor que cambie nuestro corazón y que nos dé un perdón genuino hacia la persona, que podamos liberarnos de ese pesar que va en contra de la realidad de nosotros como cristianos. Esta nueva identidad que tenemos con Cristo, que estamos sin deuda, pues debe de reflejar también en nuestras relaciones. Entonces, suplicarle a Dios que podamos perdonar hasta en los recuerdos de las ofensas que nos han hecho. Y en verdad perdonar de corazón es un acto milagroso en nuestra vida cotidiana. No sé si tú has visto en tu trabajo cómo hay personas que guardan rencor durante toda la vida. Y no, es que esa persona me habló mal, no, o no me saluda, o me hizo tal cosa, o me engañó, y no, nunca perdonan. Y es una realidad que vemos en nuestra vida cotidiana, pero en el cristiano es todo lo contrario. Debemos de ser un reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y eso también lo dijo Jesucristo, lo dijo en una parábola, no sé si recuerdas que menciona nuestro Señor que había un amo que tenía a un siervo, el cual le debía mucho dinero. Entonces le rogó que le perdonara. Y así fue. Fue un amo misericordioso y le perdonó. Pero este siervo tenía otro siervo, es decir, un cosiervo. Y este cosiervo, este siervo de este siervo, le debía, pero no quiso perdonarle. Entonces se da cuenta el amo y lo manda a llamar. Le dice que qué mal que no lo haya perdonado si a él le perdonaron mucho más. Entonces, ¿qué comparación podemos tener con las ofensas que nos han hecho? Nosotros que también nos equivocamos. Y no es lo mismo que las personas pequen contra nosotros a que nosotros pequemos contra un Dios santo, justo, misericordioso. No es lo mismo y aún así Él nos perdona. Entonces no hay comparación, no hay ofensa que no debamos de perdonar. Sí que estaba, bueno, ya por último, no sé si tú quieres comentar algo más, pero yo recuerdo mucho a Esteban, cómo lo estaban apedreando. O sea, yo creo que no hay mayor ofensa que te pudieran hacer, que es la de tentar contra tu vida. Entonces Esteban estaba sufriendo esta gran afrenta de sus hermanos judíos. Y mientras él moría, él pidió perdón por ellos, no le tomas ofensa. Ahora, eso se ve en el mismo Jesucristo. O sea, Jesucristo estaba siendo clavado por gentiles, por gente que se burlaba y lo menospreciaba. An- Momentos antes de su crucifixión se burlaban de él y le daban puñetazos en su cara y le escupían. Entonces el Señor realmente fue ofendido y el Señor pidió perdón por ellos. Ahora no puedes pedir perdón por ellos sin antes tú haberles perdonado. Entonces, Esteban y nuestro mismo Señor Jesucristo ponen ese ejemplo de perdón. Entonces, no hay ofensa, el Señor no puede perdonarnos. También no hay ofensa que nosotros realmente con la guía del Espíritu y el poder del Espíritu podamos realmente perdonar. Y realmente hay situaciones bien complicadas en la vida, complicadas, realmente tristes de escuchar, lamentables de saber. Pero aún esas pueden ser reivindicadas. Hay relaciones que se pueden restablecer y realmente librarnos de todo resentimiento y venganza. Y eso es parte de la petición, de la quinta petición del Padre Nuestro. Y yo nada más para cerrar esa parte que tú dijiste que no hay pecado que no se pueda perdonar, yo creo que es muy esperanzador y que las personas que nos estén escuchando, que tengan ese peso en su conciencia de los pecados que hayan hecho, pues no digan en su corazón que Dios es mentiroso y que no los puede perdonar, o que Jesucristo no es suficiente como para que pague esa deuda. Acerquémonos a esa invitación que nuestro Señor hace libremente
y que podamos ser perdonados y que esa deuda, como el versículo que leímos en Colosenses, sea clavada en la cruz. No hay pecado que a Dios le dé miedo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Entonces, acercarnos con confianza y suplicarle que perdone nuestra deuda. Pues, doctor, fue un gusto estar contigo una vez más y esperamos ya cerrar la próxima episodio. Les pedimos por favor que compartan este episodio a las personas que ustedes así lo vean mejor, que le pueda ser de bendición en Facebook, en YouTube y en Spotify. Gracias, profesor, y esperamos que sea de mucha bendición. Gracias por su apoyo, por sus likes, por unirse al grupo. Es de mucha ayuda y consuelo. Y realmente anima ver que es de bendición, que les guste, que se la pasan bien. Gracias por eso y primeramente Dios, nos veamos próximamente.